Estimados, en esta clase realizarán la producción escrita de un cuento realista. Las narraciones realistas presentan historias que parecen ocurrir en la vida real. Las descripciones de lugares y protagonistas suelen ser muy detalladas. Muchas veces en los diálogos que aparecen en este tipo de relatos se reproducen las voces de los personajes como si hablaran. Por ejemplo, se dejan frases sin terminar, se repiten ideas, se utilizan expresiones coloquiales, etc. ¿Son reales los cuentos realistas? No necesariamente, pero presentan elementos que hacen que, como lectores, tengamos la sensación de que pudieron haber ocurrido. La escritura de un cuento puede llevar varios días. Comiencen desarrollando la primera parte del cuento y guarden el borrador para continuar al día siguiente. Consigna. Opción 1. Escribí un cuento realista a partir del siguiente plan. Un señor tiene un problema que no puede resolver. Para esto, decide recurrir a un joven, a quien no aprecia, que está enamorado de su hija y a quien su hija ama. Le pide ayuda y le promete que, a cambio de ese favor, le dará la mano de su hija. El joven acepta, contento porque podrá unirse a su amada y lo ayuda. Pero el señor no cumple con su promesa y, una vez solucionado su problema, se vuelve atrás. 1. Traten de pensar la historia que escribirán a partir del breve plan. Si desean inventar otro cuento sin tomar en cuenta estas ideas, armando otro plan, pueden hacerlo. 2. Tomen nota, primero, de algunas cuestiones en relación con la historia para luego poder expandir el plan y transformarlo en un cuento. ¿Cuál es el problema que tiene el señor? ¿Se relacionará con un asunto de dinero? ¿Necesitará que alguien lo recomiende para un trabajo? ¿Necesitará que alguien le firme una garantía para alquilar o comprar una casa? ¿De qué modo entonces puede ayudarlo el joven? ¿Qué características tendrá el joven para estar en condiciones de ayudarlo? ¿Será rico? ¿Tendrá un importante empleo en una empresa o en un ministerio? ¿Cómo cree el hombre finalmente que puede resolver el problema? ¿Cómo le plantea el Señor al joven que no cumplirá con su promesa? Lo engaña, le dice que su hija está enamorada de otra persona, le dice la verdad, él desea otro hombre para su hija. ¿Cómo reaccionan su hija y su enamorado? ¿Cómo termina la historia? 3. En relación con los personajes, decidan cómo se llamarán o cómo se referirán a ellos y cómo será cada uno de ellos: astuto, inocente, ingenuo, severo, mentiroso, orgulloso, avaro, presumido, generoso, honrado, rico, pobre, inteligente, etc. Además, piensen si aparecerá algún otro personaje y qué relación tendrá con los protagonistas de la historia. 4. Por otro lado, definan dónde y cuándo ocurre la historia. Puede ser algún lugar y algún momento concreto, o es posible hacer una referencia menos precisa, hace algunos años, en un pueblo, en una aldea, en un lugar cercano a. 5. ¿Qué punto de vista adoptarán para contar la historia? Si están narrando la historia del señor que decide prometer la mano de su hija a un joven para salir de un problema en el que se hallaba sumido, el narrador puede ser un personaje, primera persona, yo, o un narrador externo al relato, tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Pueden orientarse con las siguientes preguntas. ¿La historia es contada por el padre de la joven? Comprendí que no podría reunir el dinero para pagar mis deudas. ¿Qué ocurrirá con mis hijos? ¿La joven narra la historia? Cuando escuché a mi padre, no podía entender sus palabras. Estábamos en la ruina. ¿El narrador es externo al relato? Aquel día, el anciano salió del banco tratando de comprender lo que había ocurrido. Pensaba en las palabras del gerente. 6. Seguramente incluirán diálogos entre los personajes, entre el padre y su hija, entre él y el joven, entre los enamorados. En relación con los diálogos, revisen que las palabras de cada personaje estén escritas en renglones distintos,
Que las palabras que cada personaje dice estén precedidas por un guión. Que resulte claro qué personaje habla en cada caso. Que hayan utilizado verbos de decir para introducir las voces de los personajes. Decir, llamar, preguntar, responder, opinar, aclarar, ordenar, exclamar, gritar. Fíjense que no se repita siempre el mismo verbo. Que si hay preguntas o exclamaciones, tanto directas como indirectas, los pronombres interrogativos y exclamativos tengan tilde. Con todos estos datos, más las decisiones tomadas, pueden comenzar a escribir la primera parte de su cuento, donde se presentan los personajes y se los ubica en determinado lugar o momento de la historia. Tengan en cuenta que la historia va a tener por lo menos 3 partes bien claras, que se pueden corresponder con 3 párrafos o más. Primera parte: ¿dónde y cuándo transcurre la historia? ¿Quiénes son los personajes? La aparición del problema del padre de la joven. Segunda parte: la solución que encuentra y la resolución del problema. Aparece el nuevo inconveniente: el padre no cumple su promesa. Tercera parte: resolución de la historia. Una vez elaborado el primer borrador del cuento realista, ahora van a revisarlo y producir la versión final. En primer lugar, relean el borrador del cuento que elaboraron y fíjense si la historia que desean contar resulta clara o si hace falta agregar alguna información. Pueden intercambiar el borrador con otros compañeros y pedirles que les señalen si hay algo que no se entiende, mientras ustedes hacen lo mismo con el borrador de ellos. B. Relean el texto y controlen que la persona verbal del narrador, primera o tercera persona, se mantenga desde el inicio hasta el final. C. Presten atención al modo como presentaron a los personajes, su descripción física, su carácter, su modo de hablar y de moverse, etc. Es muy importante incluir aquellos rasgos de los personajes que permiten que el lector los imagine. D. Hagan las modificaciones que crean necesarias y pasen en limpio la versión final del cuento. Opción 2. Redacta un cuento realista en el que estén incluidas por lo menos 3 de las siguientes frases tomadas de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, Buenos Aires, Sudamericana, 1992. No era una buena mañana para digerir esa mala noticia, y menos a la intemperie. No importa, dijo María, lo único que necesito es un teléfono. En sus escasas horas libres y en los áridos domingos del verano, Margarito permanecía en su cuarto, encarnizado en la lectura de cualquier libro que le pareciera de interés para su causa. Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y una aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Fue un instante mágico. 3 meses antes había tenido en sueños la revelación de que iba a morir. Paso de la escritura del primer borrador. 1. Escribí el argumento que imaginaste. 2. Hacé crecer la historia para que se vuelva interesante para el lector. Agregá descripciones y características propias de la actualidad. A. Escribí un comienzo que lo atrape, que genere suspenso. B. Describí el lugar en el que suceden los hechos. C. Presentá los personajes. En algunos casos, hacelos dialogar. Los personajes se dan a conocer mediante descripciones de su aspecto físico y de su personalidad. Mi mamá tiene toda la pinta de hippie, el pelo largo, la ropa arrugada y de muchos colores, y también el carácter hippie, porque es muy tranquila. También se revelan a través de lo que hacen y en muchos casos de lo que dicen. Esto ocurre cuando en la narración se incluyen diálogos entre 2 o más personajes. Muriel, ni siquiera sé quién es. Yo escuché por ahí que ahora es tu novia. ¿Cómo va a ser mi novia si no sé quién es? Ya vamos a ver. Las voces de los personajes también pueden incluirse mediante citas, tanto en estilo directo. Juan dijo, terminala de una vez. Juan dijo, terminala de una vez. Como en estilo indirecto. Juan dijo que la terminara de una vez. La manera en que los personajes se expresan
Permite conocer qué sienten y piensan, cómo es su carácter, cuál es su origen y clase social, cómo se relacionan con otros personajes, etc. D. Mostrar alguna de las situaciones de modo que al lector, cuando lea, le parezca que está viendo lo que sucede. E. Busca un buen final. 3. Trabaja sobre el primer borrador del relato. Léelo como si lo hubiera escrito otra persona y reescribí todo lo que sea necesario. A. ¿Falta información? B. ¿Conviene incluir más diálogos? C. ¿Hay frases que no se entienden porque la puntuación no está bien usada o porque no se conectan adecuadamente las ideas o los hechos narrados? D. ¿Se repiten palabras? ¿Habría que cambiar alguna palabra del texto por otra más precisa o más sugerente? ¿Alguna palabra te genera dudas sobre su ortografía? 4. Pasá en limpio el primer borrador y pedile a alguien que lo lea. Presta atención a sus comentarios. Si lo considerás necesario, volvé a corregir para llegar a una versión definitiva del relato. Espero su primer borrador antes de escribir su versión final. Consulten cualquier duda por la mensajería interna del Classroom. Para las próximas propuestas trabajaremos con fichas interactivas referidas a los contenidos abordados. Saludos.